El hielo crujía bajo los pies, como advirtiendo de algo inevitable. Carlos estaba de pie al borde de la zona industrial, donde el asfalto hacía tiempo que se había convertido en un lodazal de barro y nieve, y miraba el coche ajeno, medio hundido en la capa de hielo de la orilla. Los faros le deslumbraban, el motor rugía con dificultad, pero las ruedas solo se hundían más en el hielo. ¿Tiramos o nos quedamos de cháchara? Antonio, uno de sus amigos del ejército, ya estaba sujetando el cable al gancho de remolque. Un tipo fuerte, con el pelo corto y las manos siempre rojas por el frío. Tira, dijo Carlos, y se dirigió a su todoterreno. El conductor del otro coche salió de golpe, un tipo delgado, de unos 30 años, con una chaqueta empapada y unas zapatillas baratas. Tiritaba no tanto por el frío como por el miedo. Gracias, tíos, ya pensaba que iba a tener que quedarme aquí hasta mañana, empezó a decir atropelladamente, moviéndose de un pie a otro. El móvil se ha muerto, no hay nadie cerca. Menos mal que pasabais por aquí. Carlos asintió, sin responder. Encendió el motor, comprobó que el cable estuviera tenso. Antonio hizo un gesto con la mano, como diciendo dale. El coche dio un tirón, el hielo crujió con más fuerza. Las ruedas patinaban, pero el todoterreno tiraba con insistencia, centímetro a centímetro. El segundo amigo de Carlos, Javier, estaba de pie a un lado y empujaba el coche ajeno por el maletero, maldiciendo entre dientes. No empujes mucho, que vas a romper el cable. Gritó Antonio. Carlos aflojó el acelerador. El coche por fin se liberó de la trampa de hielo y rodó sobre terreno firme. El conductor soltó un suspiro de alivio, casi se cae de rodillas. Me habéis salvado, de verdad. Estaba por aquí haciendo unos recados y esta carretera, hizo un gesto con la mano hacia la zona industrial. Pensaba que sería más corto. Resultó que he caído directo a la trampa. Carlos salió del coche, se estiró los hombros. El frío se le metía por debajo de la chaqueta, el viento le daba de lleno en la cara. ¿Qué recados te traen por aquí?, preguntó Antonio, desenganchando el cable. El tipo vaciló, se rascó la nuca. Llevaba unos documentos. Para una empresa. Un servicio de mensajería, ¿sabéis? Un extra. El trabajo normal no da mucho dinero, así que cojo todo lo que puedo. Carlos se puso en guardia. Servicio de mensajería. Patricia había mencionado algo hace poco sobre un mensajero que le había llevado unos papeles al trabajo. En aquel momento no le había dado importancia, pero ahora esa palabra le llamó la atención. ¿Para qué empresa?, preguntó, intentando sonar despreocupado. El tipo volvió a dudar, miró hacia un lado. No lo sé con exactitud. Yo trabajo a través de terceros. Solo me dan la dirección y la hora. Pero creo que es una empresa comercial. ¿O de construcción? No lo tengo muy claro. Javier resopló. ¿De construcción? Carlos, ¿serán tus competidores? Carlos no respondió. Miraba al conductor, intentando averiguar si mentía. Pero el tipo parecía demasiado asustado y nervioso como para ocultar algo. Vale, vete ya, dijo Antonio. Que nos estamos congelando aquí. El conductor asintió, metió la mano en el bolsillo en busca de cigarrillos, sacó un paquete arrugado. ¿Puedo haceros una pregunta más? Encendió un cigarrillo, le dio una calada. ¿No conoceréis por casualidad a una mujer? Se interrumpió, como intentando recordar el nombre. Creo que Elena. O Patricia. No me acuerdo bien. Le he llevado documentos un par de veces. Es un poco rara. Carlos se quedó helado. Patricia. Su mujer. ¿Coincidencia? ¿O no? ¿Por qué rara?, preguntó, intentando mantener la compostura. El tipo se encogió de hombros, soltó el humo. No sé. Es solo una sensación. Parece normal, educada, pero se quedó callado, buscando las palabras. Como si estuviera interpretando un papel. ¿Entendéis? Miras a la persona y piensas, algo no encaja. Como si llevara una máscara en la cara. Carlos sintió que algo se contraía en su interior. Conocía esa sensación. En las últimas semanas él mismo había notado algo parecido en Patricia. Estaba a su lado, pero como si no estuviera. Respondía a las preguntas, pero no escuchaba. Le miraba, pero su mirada se deslizaba de largo. ¿Y qué documentos le llevabas?, preguntó Antonio,
acercándose. El tipo volvió a dudar. No lo sé. Sobres. Cerrados. Yo no miraba. No es asunto mío. Carlos dio un paso adelante. ¿Cuándo fue eso? Hace 3 semanas. Quizá más. No me acuerdo bien. 3 semanas. Justo cuando Patricia empezó a quedarse hasta tarde en el trabajo. Decía que tenía un proyecto nuevo, que necesitaba más tiempo para prepararlo. Él no dudó, no preguntó más de la cuenta. Y ahora esa palabra, sobres, sonaba como una señal de alarma. Escucha, chaval, Javier se acercó al conductor, le miró a los ojos. ¿Estás seguro de que no sabes qué había en esos sobres? El tipo negó con la cabeza. De verdad que no lo sé. Pero una vez la vi abrir un sobre. Había unos papeles. Y algo brillante. Quizá un pendrive. No lo vi bien. Carlos guardó silencio. Un pendrive. Papeles. ¿Para qué necesita Patricia eso? Es profesora de literatura, trabaja a tiempo parcial en su empresa, lleva la contabilidad. ¿Qué sobres son esos? ¿Qué documentos? El tipo terminó el cigarrillo, tiró la colilla a la nieve. ¿Sabéis qué es lo más raro? Miró a Carlos y en sus ojos brilló la inquietud. La última vez que fui a su casa, no estaba sola. Había un tipo. Alto, con un traje caro. Estaban hablando de algo, pero cuando me acerqué, se callaron de golpe. Y ese tipo, me miró como si yo sobrara. Como si hubiera visto algo que no debía. El corazón de Carlos latió más rápido. Un tipo con traje. ¿Quién es? ¿Un compañero de Patricia? ¿Un cliente? ¿O alguien más? ¿No le conoces? Preguntó Antonio. No. Era la primera vez que le veía. Pero seguro que no es un cualquiera. Por su aspecto, un tipo importante. Carlos apretó los puños. No sabía qué hacer con esa información. Quizá todo sea una casualidad. Quizá Patricia esté trabajando de verdad en algún proyecto y ese tipo sea solo un socio. Pero ¿por qué no le ha contado nada? ¿Por qué guarda silencio? Vale, vámonos ya, dijo Javier, dándole una palmada a Carlos en el hombro. Que nos hemos congelado como perros. Carlos asintió, se metió en el coche. Gracias de nuevo, tíos. Os debo una. Arrancó el motor, pero no se marchó de inmediato. Bajó la ventanilla, se asomó. Oye, llamó a Carlos. Un consejo. Tienes que estar alerta. No te fíes de lo que ves. A veces la gente no es quien parece. Carlos frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Yo tampoco lo entiendo muy bien. Simplemente siento que algo no va bien. Esta mujer, Patricia. Seguro que esconde algo. Y ese tipo con ella. Los dos parecen estar jugando a algo. Y yo me he metido en el juego sin querer. Cerró la ventanilla y se marchó. El coche desapareció tras la curva, dejando solo las huellas en la nieve. Carlos se quedó mirando tras él. El viento soplaba a su espalda, el frío se le metía bajo la piel, pero no se movía. Las palabras del conductor le daban vueltas en la cabeza. No te creas lo que ves. Carlos, ¿qué haces ahí plantado? Antonio le dio un empujón en el hombro. Venga, vamos. Carlos asintió, pero sus pensamientos estaban muy lejos. Estaba recordando las últimas semanas. Patricia llegaba tarde a casa. Decía que estaba cansada, que tenía mucho trabajo. Pero cuando le preguntaba detalles, se quitaba de en medio, cambiaba de tema. Llevaba el teléfono consigo a todas partes, incluso a la ducha. Antes lo dejaba tirado en cualquier sitio. Ahora, ni un segundo lo soltaba de la mano. Carlos. Javier le llamó más alto. ¿Me oyes? Carlos reaccionó. Sí, sí. Vamos. Se subieron a los coches y volvieron. La carretera estaba vacía, los faros solo sacaban de la oscuridad la nieve y los árboles desnudos. Carlos conducía automáticamente, sin prestar atención a la carretera. Sus pensamientos estaban ocupados con Patricia. Recordó cuando anteayer volvió a casa sobre las 8 de la tarde. Normalmente llegaba a las 6. Le preguntó dónde había estado. Patricia respondió que había ido a una tienda. Pero no llevaba ninguna bolsa. No le preguntó nada más,
Pensó que se le había olvidado comprar algo. Ahora le parecía extraño. También hubo un momento hace una semana. Estaban cenando y, de repente, sonó su teléfono. Patricia miró la pantalla. Su cara cambió. Se levantó de la mesa, salió a otra habitación. Habló en voz baja, casi susurrando. Cuando volvió, dijo que era una compañera de trabajo. Pero Carlos notó que estaba nerviosa. Le temblaban las manos cuando cogió el tenedor. Y otro caso más. Anteayer por la noche entró en su dormitorio y Patricia estaba sentada junto a la ventana mirando a la oscuridad. Le preguntó qué pasaba. Ella respondió que simplemente estaba cansada. Pero sus ojos estaban llenos de algo que no podía entender. ¿Angustia? ¿Miedo? ¿O algo más? Carlos apretó el volante con más fuerza. ¿Quizá está paranoico? ¿Quizá todos son coincidencias y se está inventando problemas donde no los hay? Pero las palabras del conductor no le dejaban en paz. No te creas lo que ves. Antonio conducía detrás en su coche, Javier estaba sentado al lado de Carlos y no decía nada. Al final no pudo aguantar más. ¿En qué estás pensando? Carlos no respondió enseguida. Se quedó callado hasta que pasaron por una gasolinera. ¿En mi mujer? ¿Por lo que dijo ese tío? Sí. ¿Quizá se equivocó? Quizá es otra Patricia. Carlos negó con la cabeza. Lo dudo. La describió con exactitud. Y la hora coincide. Hace 3 semanas justo que empezó a cambiar. Javier se quedó callado un momento, luego dijo con cautela. Carlos, no te rayes. Quizá simplemente está cansada. El trabajo, la casa, la hija. Las mujeres tienen esas épocas. Carlos sabía que su amigo tenía razón. Pero algo dentro de él se resistía a esa explicación. Sentía que estaba pasando algo más. Algo que no ve, pero que ya ha penetrado en su vida y la está destruyendo lentamente desde dentro. Llegaron a la ciudad, se detuvieron en la casa de Antonio. Este salió del coche, llamó al cristal. Carlos, si necesitas algo, llama. Te ayudaremos. Carlos asintió. Javier también salió, cerró la puerta de golpe. No te preocupes. Todo irá bien. Carlos se quedó solo. Se quedó sentado en el coche unos minutos más, mirando a la nada. Luego arrancó el motor y se fue a casa. La casa le recibió en silencio. Su hija Elena estaba en su habitación, se oía música suave. Patricia estaba sentada en la cocina con una taza de té, mirando el teléfono. Hola, dijo ella, sin levantar la vista. Hola, respondió Carlos. Se quitó la chaqueta, la colgó en el perchero. Se acercó al fregadero, se sirvió agua. Bebió lentamente, observando a su mujer. Patricia no se movía, solo sus dedos se deslizaban por la pantalla. Su cara era impenetrable, como una máscara. ¿Qué tal? Preguntó él. Bien. ¿Qué has hecho esta tarde? Patricia levantó la vista, le miró. He trabajado. He estado revisando documentos. ¿Qué documentos? Ella frunció el ceño. Carlos, ¿qué pasa? Él puso el vaso sobre la mesa. Nada. Solo pregunto. Patricia volvió al teléfono. Documentos normales. Informes, facturas. Lo que hago siempre. Carlos se sentó frente a ella. ¿Has llamado a alguien hoy? Ella se quedó quieta. Solo un instante, pero él lo notó. Sí, he llamado. A una compañera. ¿A quién? Carlos, ¿qué es este interrogatorio? Su voz se volvió más fría. Él se quedó callado. La miraba, intentando entender qué ocultaba. Pero Patricia no se delataba. Se levantó, puso la taza en el fregadero. Me voy a la cama. Estoy cansada. Salió de la cocina, dejándole solo. Carlos se quedó mirando su teléfono, que se había olvidado en la mesa. Extendió la mano, pero se detuvo. No. No va a mirar su teléfono. No va a espiar. Hasta que no esté seguro de que sus sospechas están justificadas. Pero las palabras del conductor no le dejaban en paz. Carlos se levantó, apagó la luz de la cocina y se fue al dormitorio. Patricia ya estaba tumbada bajo el edredón, dándole la espalda. Él se acostó a su lado, pero no se durmió. Se quedó tumbado mirando al techo,
escuchando su respiración. Y entendía que algo había cambiado. Algo que no se puede recuperar. Al día siguiente, Carlos volvía a casa. El camino a casa se hacía eterno. Carlos conducía mecánicamente, sin darse cuenta de los semáforos ni de los cruces. En su cabeza daban vueltas fragmentos de la conversación con aquel conductor. Sobres. Un tipo en traje. Una máscara en la cara. Cada palabra se aferraba a su conciencia. No le dejaba en paz. Giró por la calle que conocía, frenó frente a la tienda. Tenía que comprar pan, Patricia se lo había pedido por la mañana. Salió del coche, entró. La dependienta, una mujer mayor con cara de cansancio, estaba empaquetando una barra cuando sonó el teléfono. Patricia. Carlos contestó, se pegó el teléfono a la oreja. Carlos, hola, su voz era uniforme, incluso demasiado uniforme. Como si hubiera ensayado la frase. ¿Dónde estás? En la tienda. Comprando pan. ¿Qué pasa? Nada. Solo quería saber cuándo llegabas. Tras su voz se oía ruido. No doméstico. No el sonido que hay en la cocina o en una habitación. Era algo diferente. Un murmullo de voces, un tintineo de platos, música suave. ¿Dónde estás? Preguntó él, mientras pagaba a la dependienta. En casa. ¿Y qué pasa? Carlos salió de la tienda y se subió al coche. Hay mucho ruido ahí. Una pausa. Corta, pero notable. Ah, es la tele. La he puesto mientras preparo la cena. Arrancó el motor, puso el teléfono en el salpicadero y activó el manos libres. ¿Y qué estás preparando? Carlos, ¿por qué preguntas? Su voz se volvió un poco más brusca. Por curiosidad. La cena. Una cena normal. Escucha, te llamo luego, ¿vale? Es que estoy. ¿Estás qué? Otra pausa. Esta vez más larga. Nada. Es que estoy cansada. Hablamos luego. Patricia, ¿qué está pasando? No pasa nada. Carlos, no empieces, por favor. Luego te lo explico todo. ¿El qué me vas a explicar? Pero ya había colgado. Un pitido corto, mecánico. Carlos apretó el volante, mirando fijamente el parabrisas. Mañana te lo explico todo. ¿Qué significa eso? ¿Qué es lo que va a explicar? ¿Y por qué mañana? Arrancó y siguió conduciendo. Sus pensamientos se enredaban, formando una imagen que no quería ver. Patricia estaba mintiendo. No estaba en casa. Estaba en otro sitio y no quería que él lo supiera. La casa le recibió en silencio. Solo había luz en la habitación de Elena. Carlos subió las escaleras y echó un vistazo a su hija. Estaba sentada a la mesa, escribiendo algo en un cuaderno. Hola, dijo. Elena levantó la vista y sonrió. Hola, papá. ¿Qué tal? Bien. ¿Está mamá en casa? Ella negó con la cabeza. No. Se ha ido hace poco. Dijo que volvería tarde. Carlos se quedó helado. ¿A dónde se ha ido? No lo sé. No me lo ha dicho. Se quedó allí un momento, luego asintió. Vale. Sigue estudiando. Bajó las escaleras y entró en la cocina. No había rastro de que se hubiera cocinado nada. La vitro estaba fría, los platos limpios. Patricia había mentido. No estaba en casa, no estaba preparando la cena. Estaba en otro sitio y no quería que él lo supiera. Carlos sacó el teléfono y marcó su número. Sonaba, pero no contestaba. Volvió a llamar. Seguía sonando. A la tercera, lo rechazó. Tiró el teléfono sobre la mesa y se paseó por la cocina. Sus pensamientos daban vueltas, sin encontrar la calma. ¿Dónde estaba? ¿Con quién? ¿Y qué estaba ocultando? Pasó media hora. Luego una hora. Carlos estaba sentado en el sofá, mirando por la ventana. La calle estaba vacía, solo pasaban coches de vez en cuando. A las 10:30 oyó el ruido de un motor. Patricia. Se levantó y se acercó a la ventana. Ella salió del coche, cerró la puerta y se dirigió a la casa. Caminaba despacio, como si estuviera ordenando sus pensamientos. Carlos volvió al sofá y encendió la tele. Hizo como que veía las noticias.
La puerta se abrió, Patricia entró y se quitó la chaqueta. Hola, respondió él, sin apartar la vista de la pantalla. Ella fue a la cocina y se sirvió un vaso de agua. Bebió durante un rato, de pie junto al fregadero. Luego volvió al salón y se sentó en el sillón de enfrente. No estás durmiendo, dijo ella. No tengo sueño. Silencio. Carlos cambió de canal y luego volvió a cambiar. Patricia le miraba, pero él no giraba la cabeza. Carlos, tenemos que hablar, dijo ella por fin. ¿De qué? De nosotros. Apagó la tele y la miró. Su rostro estaba cansado, pero sus ojos estaban alerta. ¿Qué pasa con nosotros? Patricia suspiró y se frotó las sienes. No sé cómo decirte esto. Inténtalo. Ella guardó silencio, buscando las palabras. Necesito tiempo. Necesito aclararme. ¿Aclararte con qué? Con lo que siento. Con lo que quiero. ¿Quieres irte? Dímelo con franqueza. No. No lo sé. Yo solo, se atascó y miró hacia otro lado. Me siento mal. Últimamente me siento muy mal. Carlos se levantó y se acercó a ella. ¿Por qué? Por todo. Por el trabajo, por la casa, no terminó la frase. ¿Por mí? Patricia levantó la vista. No. No por ti. Por mí misma. Él se sentó en el reposabrazos del sillón y la miró a los ojos. Patricia, ¿qué está pasando? ¿Por qué me has mentido hoy? Ella se estremeció. No he mentido. Sí que has mentido. Has dicho que estabas en casa, que estabas preparando la cena. Pero no estabas en casa. Patricia apartó la mirada. He ido a ver a una amiga. ¿A qué amiga? A Isabel. ¿Para qué? Para hablar. Necesitaba hablar con alguien. Carlos se levantó y se acercó a la ventana. ¿Y de qué has hablado con ella? De mis cosas. De cosas personales. ¿De mí? No. De mí. Se giró y la miró. ¿Me estás engañando? Patricia se quedó paralizada. Guardó silencio durante tanto tiempo que Carlos sintió que todo su interior se enfriaba. No, dijo por fin. No estoy engañando. Pero su voz temblaba. Carlos lo oyó. Y se dio cuenta de que estaba mintiendo. No dijo nada. Se dio la vuelta y salió de la habitación. Subió al dormitorio, se tumbó en la cama, sin desvestirse. Miró al techo, escuchando a Patricia moverse abajo. Luego ella subió, entró en la habitación y se tumbó a su lado. No dijo nada. Solo se quedó allí, dándole la espalda. Carlos no durmió en toda la noche. La mañana empezó con silencio. Patricia se levantó temprano, se vistió y salió de casa sin desayunar. Dijo que llegaba tarde al trabajo. Carlos se quedó solo. Elena estaba durmiendo, el despertador no sonaría hasta dentro de media hora. Bajó a la cocina y preparó café. Lo bebió despacio, mirando por la ventana. Estaba nevando. Carlos sacó el teléfono y abrió la aplicación del banco. Un gasto en la tarjeta compartida, 8.000 euros. Ayer a las 18:20. Justo cuando Patricia le estaba llamando, diciéndole que estaba en casa. 8.000 euros. Carlos cerró la aplicación y dejó el teléfono sobre la mesa. Le temblaban las manos. Se levantó, se paseó por la cocina y volvió a la mesa. Cogió el teléfono y marcó el número de Patricia. Sonaba. Ella no contestaba. Se vistió, se subió al coche y condujo hasta su trabajo. La universidad estaba a 10 minutos en coche. Carlos aparcó enfrente y esperó. La lluvia golpeaba el techo, el cristal se empañaba. Lo limpió con la mano y siguió mirando. A las 9 de la mañana, Patricia salió del edificio. No estaba sola. Un hombre caminaba a su lado. Alto, con un traje gris, con el pelo corto. Estaban hablando de algo, Patricia asentía. El hombre le puso la mano en el hombro. Ella no se apartó. Carlos apretó el volante. La sangre le latía en las sienes. Se dirigieron al coche del hombre, un sedán negro. Patricia se sentó en el asiento delantero, el hombre al volante. El coche arrancó y se dirigió hacia el centro. Carlos le siguió. Mantuvo la distancia, sin acercarse demasiado.
El coche giró en una calle lateral y se detuvo frente a un edificio de oficinas. Patricia y el hombre salieron y entraron. Carlos aparcó no muy lejos y se quedó esperando. Pasó media hora. Luego, otra media hora. A las 11 salieron. Patricia sonreía, el hombre decía algo y ella se reía. Se subieron al coche y se marcharon. Carlos siguió siguiéndolos. El coche se detuvo en una cafetería. Salieron y entraron. Carlos se quedó en el coche, mirando a través del cristal. Se sentaron a una mesa junto a la ventana y pidieron algo. Patricia se inclinó hacia el hombre y él le tomó la mano. Carlos no pudo aguantar más. Salió del coche y se dirigió a la cafetería. Empujó la puerta y entró. Patricia lo vio y su rostro palideció. El hombre se giró y miró a Carlos con tranquilidad. Carlos, Patricia se levantó y soltó la mano del hombre. ¿Qué haces aquí? La pregunta debería ser otra, dijo él. ¿Qué haces tú aquí? El hombre se levantó y le tendió la mano. Diego. Encantado de conocerte. Carlos no le estrechó la mano. ¿Quién eres tú? Diego bajó la mano y sonrió. El socio de Patricia. Por trabajo. ¿Por qué trabajo? Carlos, Patricia le cogió del brazo. Hablemos en otro sitio. No, se apartó. Hablaremos aquí. Ahora mismo. Diego se sentó de nuevo y se cruzó de brazos. Su expresión no cambió. No quiero entrometerme en asuntos familiares, dijo. Pero Patricia realmente trabaja conmigo. Estamos colaborando en un proyecto. ¿En qué proyecto? Diego intercambió una mirada con Patricia. Es confidencial. ¿Confidencial? Mi mujer se gasta 8.000 en un restaurante, me miente sobre a dónde va, ¿y eso es confidencial? Patricia palideció aún más. ¿Me estás siguiendo? ¿Y qué estés con este tipo, cogidos de la mano, riéndote? ¿Eso también es confidencial? Diego se levantó de nuevo, esta vez su voz se volvió más dura. Carlos, entiendo tu preocupación. Pero estás sacando conclusiones equivocadas. ¿Equivocadas? Entonces explícame las correctas. Somos socios. Patricia me ayuda con los documentos, me asesora sobre algunas cuestiones. La cena de ayer fue de negocios. Nada personal. Carlos se echó a reír, pero la risa sonó amarga. ¿Una cena de negocios de 8.000? ¿Estabais cogidos de la mano en una cena de negocios? Patricia dio un paso adelante y le cogió la mano. Carlos, por favor, cálmate. De verdad que estamos trabajando juntos. Diego me ofreció un trabajo extra y acepté. Necesitábamos el dinero, tú lo sabes. ¿Qué dinero? Estamos bien de dinero. Y encima pagas el restaurante con nuestra tarjeta. Tenemos una deuda con la hipoteca, ¿recuerdas? Carlos recordó. Realmente debían dinero al banco del mes pasado. Pero era una pequeña cantidad, iba a pagarla en unos días. Eso no es excusa, dijo. Podrías habérmelo contado. ¿Por qué ocultarlo? Patricia bajó la mirada. No quería que te preocuparas. ¿No querías que me preocupara? ¿O no querías que lo supiera? Diego intervino de nuevo. Carlos, veo que estás disgustado. Pero te aseguro que entre Patricia y yo no hay nada más que trabajo. Si necesitas pruebas, puedo proporcionarte el contrato. ¿Qué contrato? El contrato de colaboración. Patricia me presta servicios de consultoría. Todo es oficial, a través de documentos. Carlos miró a Patricia. ¿Es verdad? Ella asintió. Es verdad. Él guardó silencio, tratando de decidir si la creía. Pero algo en su interior se resistía. Algo le decía que era mentira. Que estaba ocultando más de lo que decía. Bien, dijo finalmente. Enséñame ese contrato. Diego asintió y sacó el teléfono. Te lo enviaré por correo electrónico. Ahora mismo. Tecleó algo y pulsó enviar. Listo. Carlos revisó su correo electrónico. El mensaje realmente había llegado. Abrió el archivo adjunto. El contrato parecía oficial, sellos, firmas, datos bancarios. Pero eso no demostraba nada. Los documentos se pueden falsificar. Vale, dijo. Lo revisaré en casa. Se dio la vuelta y salió de la cafetería. Patricia lo siguió.
Carlos, espera. Él no se detuvo. Se subió al coche y cerró la puerta de golpe. Patricia golpeó el cristal, pero él arrancó el motor y se marchó. En casa se quedó hasta la noche, releyendo el contrato. Todo parecía en orden. Pero en su cabeza daba vueltas una cosa: ella le había cogido la mano. Ella se había reído. Ella había mentido sobre dónde estaba. Por la noche, Patricia regresó. Entró en silencio, como si tuviera miedo de molestar. Se sentó enfrente, con las manos sobre las rodillas. Carlos, lo siento. ¿Por qué? Por haberlo ocultado. De verdad que no quería que te preocuparas. Él la miró. ¿Te acuestas con él? Patricia se estremeció. No. No me mientas. No miento. Entonces, ¿por qué estás tan nerviosa? Ella guardó silencio. Carlos se levantó y se acercó a ella. Respóndeme con sinceridad. ¿Te acuestas con él? Patricia levantó la vista y en sus ojos vio algo que le heló la sangre. No, repitió ella. No me acuesto con él. Pero su voz temblaba. Y Carlos se dio cuenta de que estaba mintiendo. Al día siguiente, el trabajo no avanzaba, los pensamientos se confundían, las manos temblaban. Dijo que se sentía mal, se subió al coche y se marchó. Necesitaba ver la casa, asegurarse de que todo estaba bien. Aunque por dentro hacía tiempo que nada estaba bien. Aparcó y salió. Metió la llave en la cerradura, pero la puerta no estaba cerrada. Carlos se quedó paralizado. Patricia siempre cerraba la puerta con llave. Siempre. Incluso cuando estaba en casa. Empujó la puerta y entró. En el recibidor olía a algo desconocido. No fuerte, pero perceptible. Algún perfume masculino. Intenso, con notas de madera y especias. Carlos nunca había usado algo así. En el suelo, junto a la entrada, había unos guantes. Negros, de cuero, de hombre. No eran suyos. Los levantó y los examinó. El corazón le latió más rápido. Carlos volvió a dejar los guantes y siguió adelante. En el salón reinaba el silencio. Demasiado silencio. Se detuvo y escuchó. Arriba alguien se movía. Pasos. Voces apagadas. Subió las escaleras y se detuvo frente al dormitorio. La puerta estaba entreabierta. Dentro hablaba Patricia. Su voz era baja, hablaba casi en un susurro. No, él no debe saberlo. Todavía no. Carlos se quedó paralizado. ¿Con quién estaba hablando? Se acercó y miró por la rendija. Patricia estaba de pie junto a la ventana, con el teléfono pegado a la oreja. Llevaba puesto un vestido de noche. Lo entiendo, continuó. Pero es complicado. Necesito tiempo. Pausa. Ella escuchaba, asentía. Bien. Iré. En una hora. Colgó el teléfono y se dio la vuelta. Vio a Carlos. Su rostro palideció. Carlos. ¿Por qué estás en casa? Él entró en la habitación y la miró. Yo estoy en casa. La pregunta es otra, ¿tú a dónde ibas? Patricia bajó el teléfono y lo apretó en la mano. Pues me estaba cambiando. Tengo una reunión. ¿Qué reunión? De trabajo. ¿Con quién? Ella no respondió enseguida. Apartó la mirada y se arregló el pelo. ¿Con un socio? ¿Con Diego? Patricia asintió. Carlos se acercó y se detuvo a un paso de ella. ¿Siempre te vistes así para las reuniones de trabajo? Ella miró el vestido y luego volvió a mirarlo a él. Es una reunión importante. Quiero tener buen aspecto. ¿Buen aspecto? ¿O atractivo? Patricia suspiró y se acercó a la cómoda. Carlos, no empieces. Estoy harta de tus sospechas. Y yo estoy harto de tus mentiras. Ella se giró y sus ojos brillaron. ¿Qué mentiras? No te oculto nada. ¿No ocultas nada? Entonces, ¿de quién son los guantes de abajo? Patricia se quedó paralizada. ¿Qué guantes? En el recibidor. Negros, de cuero. Ella guardó silencio. Carlos vio cómo intentaba inventar una excusa, buscar las palabras. Son los guantes de Diego, dijo por fin. Vino a verme. Se los olvidó. ¿Vino a verte? ¿Para qué?
Trajo unos documentos. No pude recogerlos ayer. Carlos se echó a reír, pero la risa le salió amarga. ¿Trajo unos documentos? Sí, los trajo. No me mientas. Patricia tiró el teléfono a la cama y se acercó a él. No miento. Carlos, estás loco. Ves cosas que no existen. Veo que mientes. Veo que estás cambiando. Veo que te estás alejando de mí. Ella se dio la vuelta y se abrazó a sí misma. ¿Quizá porque me estás asfixiando? ¿Quizá porque no confías en mí? No confío porque me das motivos para no confiar. Patricia se giró, con lágrimas en los ojos. ¿Qué motivos? Solo trabajo, gano dinero para nuestra familia. Me esfuerzo. ¿Te acuestas con él? Patricia se quedó helada, como si la hubieran golpeado. ¿Qué? ¿Te acuestas con él? ¿Con Diego? Ella negó con la cabeza, lentamente, como si no creyera lo que oía. No. No me acuesto con él. Entonces, ¿por qué te vistes así? ¿Por qué me mientes? ¿Por qué me escondes el teléfono? Patricia se secó las lágrimas y se enderezó. Porque no me dejas otra opción. Constantemente me presionas, me controlas, me vigilas. No puedo vivir así. Controlo porque escondes. No escondo nada. Entonces, enséñame el teléfono. Patricia retrocedió un paso. Enséñame el teléfono. Ahora mismo. Ella guardó silencio. Carlos vio cómo vacilaba, cómo luchaba consigo misma. No, dijo por fin. Porque es mi espacio personal. No tienes derecho a meterte en mi vida. Carlos dio un paso hacia ella, pero ella retrocedió de nuevo. Si no escondes nada, enséñame el teléfono. No. Patricia. No. Ella cogió el teléfono de la cama y lo apretó contra su pecho. Carlos intentó arrebatárselo. Pero ella se apartó. Dame el teléfono. Se quedaron mirando el uno al otro. Carlos respiraba con dificultad, la sangre le latía en las sienes. Patricia sujetaba el teléfono con tanta fuerza que se le habían puesto blancos los nudillos. Bien, dijo él por fin. No lo enseñes. Ya me ha quedado todo claro. Se dio la vuelta, salió de la habitación, bajó las escaleras, se sentó en el sofá y se quedó mirando la pared. Patricia bajó unos minutos después. Se había vuelto a poner los vaqueros y el jersey. Se había recogido el pelo en una coleta y se había quitado el pintalabios. Parecía cansada y derrotada. Me voy, dijo ella. Carlos no respondió. Carlos, me voy. ¿A dónde? A casa de Isabel. Necesito estar sola. ¿Estar sola? ¿O estar con él? Patricia cerró los ojos y respiró hondo. No quiero discutir esto. Necesito tiempo. Cogió la chaqueta, el bolso y salió de casa. Carlos se quedó solo. Por la noche llamó Fernando, su hermano. Hola, Carlos. ¿Qué tal? Carlos guardó silencio. ¿Carlos? ¿Estás ahí? ¿Qué pasa? Nada. No mientas. Te oigo en la voz. Carlos se frotó la cara con las manos. Patricia. Me está engañando. Fernando guardó silencio. ¿Estás seguro? No lo sé. Pero algo va mal. Me miente. Se esconde. Se ve con un tío. ¿Con qué tío? Diego. Dice que es un socio del trabajo. Pero no me lo creo. ¿Y tienes pruebas? Carlos se echó a reír amargamente. ¿Pruebas? Tengo un presentimiento. Tengo unos guantes que se olvidó. Tengo sus mentiras. Carlos, escucha. No hagas ninguna tontería. Si sospechas que te está engañando, tienes que asegurarte. Asegurarte de verdad. Y no hacer conjeturas. ¿Cómo me aseguro? Ya le he preguntado. Ella lo niega todo. Entonces, síguela. Carlos se quedó callado. La idea de espiar le parecía repugnante. Pero, ¿qué más le quedaba? Me lo pensaré, dijo. Carlos, si necesitas ayuda, dímelo. Iré. No. Me las arreglaré solo. Colgó el teléfono. Se quedó sentado en la oscuridad, escuchando el silencio. Luego se levantó, subió al dormitorio, se acostó en la cama y miró el sitio vacío de al lado.
Patricia no volvería hoy. Lo sabía. Los 3 días siguientes transcurrieron en silencio. Patricia llegaba tarde y se iba temprano. Apenas hablaban. Elena notó la tensión y preguntó si todo iba bien. Carlos dijo que todo estaba normal. Ella no se lo creyó, pero no insistió. El viernes por la noche, Carlos decidió actuar. Patricia dijo que se quedaría hasta tarde en el trabajo. Otra vez el trabajo. Otra vez Diego. No lo soportó. Se subió al coche y condujo hasta su oficina. Aparcó enfrente y se puso a esperar. A las 7 de la tarde, ella salió. Sola. Caminó hasta su coche, se subió y se marchó. Carlos la siguió. No iba a casa. Iba al centro, al mismo restaurante donde habían estado Diego y ella la última vez. Carlos aparcó a cierta distancia, salió del coche, se acercó al restaurante y miró por la ventana. Patricia estaba sentada a una mesa. Frente a ella, Diego. Estaban hablando. Diego decía algo, Patricia escuchaba. Luego ella sonrió y puso la mano sobre la de él. Diego cubrió la palma de su mano con la suya. Carlos se quedó paralizado. La sangre se le heló en la cara. Cerró las manos en puños. Se quedó de pie, mirándolos, y todo se derrumbó en su interior. Luego se levantaron. Diego ayudó a Patricia a ponerse el abrigo y la cogió de la mano. Salieron del restaurante, caminaron hasta su coche y se marcharon. Carlos corrió hacia su coche, saltó dentro y los persiguió. Se dirigían fuera de la ciudad, por una carretera vacía. Carlos pisó el acelerador, manteniendo la distancia. El coche de Diego giró por un camino lateral y se dirigió hacia el bosque. Allí había una casita. Un chalet de 2 plantas con grandes ventanales. El coche se detuvo en la entrada. Diego y Patricia salieron y entraron en la casa. Carlos aparcó a un lado y apagó el motor. Se quedó sentado mirando la casa. Se encendió una luz en el segundo piso. Luego se apagó. Un minuto después volvió a encenderse, pero ya en otra habitación. Salió del coche y se acercó a la casa. La puerta no estaba cerrada con llave. La empujó. Dentro hacía calor, olía a madera y a café. Arriba se oían voces. Carlos subió las escaleras. Se detuvo ante la puerta. Dentro hablaba Patricia. Su voz era suave, casi tierna. No puedo más. Me resulta muy duro. Lo sé, respondió Diego. Pero pronto todo terminará. Serás libre. ¿Y qué pasará con Carlos? ¿Carlos? No se enterará de nada. Lo tenemos todo planeado. Carlos empujó la puerta. Se abrió de golpe. Patricia y Diego estaban de pie junto a la ventana. Se volvieron. Sus rostros palidecieron. Carlos, Patricia dio un paso adelante. ¿Qué haces aquí? Él no respondió. Los miraba, intentando entender qué estaba pasando. Diego se enderezó y se cruzó de brazos. Carlos, creo que tenemos que hablar. ¿De qué? ¿De cómo me estáis engañando? No es lo que tú te imaginas. No. Entonces, ¿qué es? Ella guardó silencio. Carlos dio un paso adelante y miró a Diego. ¿Te estás acostando con mi mujer? Diego no apartó la mirada. Carlos, no es asunto tuyo. ¿Qué no es asunto mío? Es mi mujer. Era tuya, dijo Diego con calma. Ahora está conmigo. Carlos levantó la mano. El golpe fue rápido y fuerte. Diego cayó al suelo, agarrándose la cara. Pero se levantó y se abalanzó sobre Carlos. Chocaron y cayeron al suelo. Carlos golpeaba sin ton ni son. Diego respondía a los golpes, pero era más débil. Patricia gritaba, intentando separarlos. ¡Parad! ¡Parad! Carlos apartó a Diego de un empujón y se levantó. Su respiración era pesada. Diego yacía en el suelo, sujetándose las costillas. Lárgate de aquí, dijo Carlos. Lárgate antes de que yo. Diego se levantó y miró a Patricia. Llámame, le dijo. Ella asintió. Diego salió, cojeando. Carlos y Patricia se quedaron solos. Ella estaba de pie junto a la ventana, abrazándose a sí misma. Lloraba en silencio, sin hacer ruido. Carlos la miró y comprendió que todo había terminado. Que ya no había nada entre ellos.
¿Por qué?, preguntó él. Patricia levantó los ojos, llenos de lágrimas. No lo sé. No quería. Simplemente pasó. Las cosas no simplemente pasan. Lo sé. Y es mi culpa. Pero no podía ser de otra manera. Podías. Podías simplemente decirlo directamente, no te habría retenido. Se dio la vuelta y salió de la casa. Se subió al coche. Conducía y no veía nada delante de sí. Solo oscuridad. En casa le esperaba Elena. Estaba sentada en el sofá viendo la televisión. Vio a su padre y se levantó. Papá, ¿qué ha pasado? Carlos la miró. Su joven rostro, lleno de preocupación. Nada, dijo él. Todo está bien. Pero ella no le creyó. Y él sabía que no todo estaba bien. Pasaron 2 meses. Carlos se despertó a las 6 de la mañana, como siempre. El piso era pequeño, de una sola habitación, en las afueras. Lo había alquilado desde aquella misma noche en que se fue de casa. No había vuelto allí. Se levantó, se lavó, preparó café. La ventana daba a una zona industrial, la vista era gris y lúgubre. Bebía café de pie junto al alféizar de la ventana y miraba el humo de las chimeneas a lo lejos. El teléfono vibró. Un mensaje de Elena. Papá, ¿puedes venir? Necesito hablar contigo. Él respondió. Estaré allí en 1 hora. Se vistió y salió. El coche arrancaba con dificultad, la helada había sido fuerte por la noche. Calentó el motor y condujo hasta la antigua casa. La misma donde había vivido muchos años. Ahora allí solo vivía Elena. Patricia se había mudado una semana después de aquella pelea. La casa le recibió en silencio. Elena abrió la puerta y le hizo pasar. Parecía cansada, con ojeras. Hola, papá. Hola. ¿Qué tal? Ella se encogió de hombros. Normal. Estudios, cosas. ¿Quieres café o té? Ya he tomado. Pasaron a la cocina y se sentaron a la mesa. Elena se sirvió té y removió el azúcar durante un rato largo. Papá, necesito hablar contigo. Sobre mamá. Carlos se tensó. ¿Qué ha pasado? Llamó ayer. Me pidió que me reuniera con ella. ¿Y te reuniste? Elena asintió. Sí. Hablamos. Quiere que me mude con ella. Carlos apretó los puños bajo la mesa. ¿Con ella? ¿Con Diego, quieres decir? Sí. Ahora están juntos. Han alquilado un piso. Él guardó silencio. Elena lo miró. Papá, no voy a ir. Me quedaré aquí. Solo quería que lo supieras. Carlos exhaló. Gracias. Se quedaron en silencio. Elena bebió un sorbo de té y dejó la taza sobre la mesa. Ha cambiado mucho. Apenas la reconozco. Dice que es feliz, pero parece, no sé, como forzado. ¿Y Diego? Él estaba allí. Educado, sonriente. Pero me siento incómoda con él. Mira a mamá como si fuera de su propiedad. Carlos se levantó y se acercó a la ventana. Tras el cristal nevaba, lenta y pesadamente. Elena, sé que esto es duro para ti. Y siento que haya salido así. Papá, no es tu culpa. No es mía. Pero quizás se me escapó algo. Quizá no me di cuenta cuando debía. Elena se acercó a él y le puso una mano en el hombro. No tienes la culpa. Ella tomó su decisión. Él asintió. Se quedaron así unos minutos, luego Carlos miró el reloj. Me tengo que ir. Tengo mucho trabajo. Vale. Ven a vernos más a menudo, ¿sí? Por supuesto. Abrazó a su hija y salió de la casa. Se subió al coche y condujo hasta la obra. Realmente tenía mucho trabajo. Después del divorcio había aceptado varios encargos grandes, trabajaba de la mañana a la noche. Eso le ayudaba a no pensar. La brigada ya estaba en el sitio cuando llegó. Antonio y Javier estaban de pie junto a la furgoneta, fumando. Hola, Carlos, Antonio asintió. ¿Qué tal? Normal. ¿Qué tenemos hoy? Echar los cimientos. Ya están trayendo el hormigón. Carlos asintió y entró en la obra. El trabajo iba bien, sin retrasos.
Supervisaba cada etapa, comprobaba la calidad. Eso le distraía. A la hora de comer llamó Fernando. Carlos, hola. ¿Cómo estás? Normal. Oye, he averiguado cosas sobre Diego. ¿Quieres saberlas? Habla. Está limpio. Según los documentos, todo es legal. Pero hay rumores de que tiene vínculos con negocios turbios. Nada concreto, pero la gente habla. ¿Y qué se supone que debo hacer con eso? Nada. Solo que lo sepas. Por si acaso. Bueno, gracias. Carlos, si necesitas algo, llámame. Siempre estoy disponible. Lo sé. Colgó el teléfono. Negocios turbios. Contactos. Rumores. Patricia se metió en eso. ¿O lo eligió ella misma? Da igual. Ya no es asunto suyo. Por la noche, volvió al piso. Calentó comida, se sentó frente al televisor. Vio las noticias sin prestar atención. El teléfono volvió a vibrar. Un número desconocido. ¿Carlos Smirnov? Una voz femenina, joven. Le llamamos de un bufete de abogados. Por el tema del divorcio. Se enderezó. Le escucho. Patricia Smirnova ha presentado los papeles para la división de bienes. Necesitamos reunirnos para discutir los detalles. ¿Cuándo? Mañana, a las 10 de la mañana. Le enviaré la dirección por SMS. La llamada terminó. Carlos dejó el teléfono y se recostó en el respaldo del sofá. División de bienes. La casa, los coches, los ahorros. Todo lo que construyeron juntos. Ahora se dividirá en partes. Al día siguiente, llegó al bufete de abogados. Una pequeña oficina en el tercer piso de un edificio antiguo. La secretaria lo acompañó al despacho. Sentada a la mesa había una mujer de unos 40 años, con un traje formal. Buenos días, Carlos. Me llamo Ana y voy a llevar su caso. Él asintió y se sentó enfrente. ¿Qué hay que hacer? Primero hay que tasar los bienes. La casa, los coches, el negocio, los ahorros. Luego prepararemos un acuerdo. Si está de acuerdo, todo irá rápido. Si no, el caso irá a juicio. Estoy cansado de todo esto, no quiero juicios. Entonces hay que llegar a un acuerdo. Patricia exige la mitad de la casa y el 30% de la empresa. Carlos sonrió. ¿El 30%? Ella trabajaba en la empresa a tiempo parcial. Sin embargo, tiene derecho a reclamar una parte. Por ley. Primero, estudie detenidamente a nombre de quien está la empresa. Y luego exija lo que quiera. En cuanto al resto. Estoy de acuerdo con la mitad. La reunión duró 1 hora. Carlos firmó los documentos y salió a la calle. Le dolía la cabeza y le temblaban las manos. Se subió al coche, arrancó el motor, pero no se movió. Se quedó sentado, mirando al vacío. Sonó el teléfono. Elena. Papá, mamá tiene problemas. Frunció el ceño. ¿Qué problemas? No lo sé con certeza. Me ha llamado, estaba llorando. Decía que Diego la había engañado. ¿Engañado? No me lo ha dicho. Me pedía que fuera. Pero no puedo. Mañana tengo un examen. ¿Quieres que vaya yo? No lo sé. Tal vez necesite ayuda. Suspiró. Bueno, vale. Iré. Pero solo por ti. Fue al piso que compartían Patricia y Diego. Elena le envió la dirección. Aparcó cerca del edificio y subió al 4.º piso. Llamó a la puerta. Patricia abrió. Tenía un aspecto terrible. Los ojos rojos, el pelo revuelto, restos de pintalabios en los labios. Carlos, su voz temblaba. ¿Has venido? No es por ti. Elena me ha dicho que tienes problemas. Patricia sintió y lo dejó entrar. El piso era pequeño, estrecho. Había botellas sobre la mesa, un cenicero lleno de colillas. Diego se ha ido, dijo. Me ha dejado. Carlos la miró. Porque ya no le sirvo. Me ha utilizado. Para sus asuntos. Para los documentos. Para acceder a tu empresa. Carlos se sentó en el sofá. Explícate. Patricia se sentó a su lado, abrazándose a sí misma.
Quería conseguir contratos a través de tu empresa. Yo le ayudaba con los documentos, con las firmas. Pensaba que era solo un negocio. Pero me estaba engañando. Falsificaba documentos, pedía préstamos a mi nombre. ¿A tu nombre? Sí. Yo firmaba sin leer. Pensaba que se preocupaba por mí. Pero solo me estaba utilizando. Carlos guardó silencio. Por dentro, todo hervía. Ira, lástima, decepción. ¿Y cuántos préstamos? 3. Por un total de 2 millones. Cerró los ojos. 2 millones. Sí. No lo sabía. Me enteré ayer, cuando me llamaron del banco. Carlos se levantó y caminó por la habitación. ¿Entiendes que ahora esas deudas son tuyas? Patricia se echó a llorar. Lo sé. Sé que lo he estropeado todo. Es mi culpa. He sido una idiota. La miró. A esa mujer con la que había vivido 15 años. Que le había dado una hija. Que lo había traicionado. Entonces, ¿por qué lo hiciste? Preguntó en voz baja. Patricia se secó las lágrimas. No lo sé. Era tan seguro de sí mismo. Hablaba bonito. Prometía que seríamos felices. Que lo tendríamos todo. Y yo le creí. Fui débil. Fuiste egoísta, dijo Carlos. Solo pensabas en ti misma. Ella no respondió. Carlos se acercó a la puerta. No puedo ayudarte. Con las deudas te las apañas tú sola, tienes dinero suficiente para pagar. Y con Diego, arréglatelas tú misma. Pero ha desaparecido. No contesta al teléfono. Entonces ve a la policía. Carlos, por favor. Se giró. ¿Qué? ¿Me lo estás pidiendo? ¿Que te salve? ¿Después de lo que has hecho? No. Gracias por la oferta, pero creo que voy a rechazarla. Salió, cerrando la puerta de golpe. Bajó las escaleras, se subió al coche. Le temblaban las manos, el corazón le latía deprisa. Arrancó el motor y se marchó. En casa, llamó a Fernando y se lo contó todo. Fernando guardó silencio, luego dijo. Carlos se ha metido en un lío serio. Diego es un estafador. Lleva mucho tiempo en busca y captura. Voy a investigar el caso, intentaré encontrarlo. Carlos colgó el teléfono. Se sentó en el sofá, mirando a la pared. Pasaron unos minutos, luego sonó el teléfono. Elena. Papá, ¿cómo está mamá? Mal. Diego la ha dejado. La ha dejado con deudas. Elena guardó silencio. ¿Qué va a hacer? No lo sé. Son sus problemas. Papá, sigue siendo mi madre. Lo sé. Pero tiene su propio dinero. Pagaré la deuda y, si no se mete en nada más, se las arreglará. Elena suspiró. Bien. Lo entiendo. La llamada terminó. Carlos se levantó y se acercó a la ventana. Seguía nevando, cubriendo la ciudad con un manto blanco. Se quedó de pie mirando, y sintió que algo dentro de él cambiaba. La ira se iba. Solo quedaba cansancio. Pasó otra semana. Fernando llamó y dijo que habían encontrado a Diego. Lo detuvieron en el aeropuerto cuando intentaba volar al extranjero. Se ha abierto una causa penal. Patricia ha sido citada a declarar. Carlos no intervino. Siguió trabajando, se reunió con Elena, construyó una nueva vida. El piso era pequeño, pero acogedor. Compró muebles nuevos, colgó fotos de su hija en las paredes. Una noche, mientras estaba sentado en el balcón fumando, sonó el teléfono. Era Patricia. Se quedó mirando la pantalla un buen rato, y luego contestó. Sí. Carlos, soy yo. Perdona que te llame. ¿Qué quieres? Nada. Solo quería decir, gracias. Por no haber abandonado a Elena. Por haberla ayudado a quedarse en la casa. Carlos se quedó callado. Sé que lo arruiné todo, continuó Patricia. Sé que ya no tengo derecho a pedir perdón. Pero quiero que sepas que lo siento. Lo siento muchísimo. Él apagó el cigarrillo. Patricia, no puedo perdonarte. Lo entiendo. Pero no te deseo ningún mal. Arréglatelas con tus problemas. Sigue adelante. Gracias, su voz temblaba.
Gracias, Carlos. Colgó el teléfono. Se quedó sentado en el balcón, mirando las luces de la ciudad. El viento frío le daba en la cara, pero le daba igual. Sentía que esa página estaba cerrada. Que podía seguir adelante. Elena terminó el semestre con excelentes notas. Carlos fue a verla y le llevó un regalo, un portátil nuevo. Ella se alegró mucho y lo abrazó. Gracias, papá. Eres el mejor. Estuvieron sentados en la cocina, tomando té y charlando. Elena le contaba cosas sobre sus estudios, sus amigos, sus planes para el futuro. Carlos escuchaba y sonreía. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que todo iba a salir bien. Papá, ¿eres feliz? Preguntó de repente. Carlos se quedó pensando. No lo sé. Pero estoy tranquilo. Y eso ya es mucho. Me alegro. Te mereces ser feliz. Él abrazó a su hija y le besó la cabeza. Gracias, cariño. Estuvieron un rato más sentados, y luego Carlos se fue. El camino a casa fue tranquilo, casi no había coches. Puso la radio y escuchó música. Pensaba en lo que iba a pasar. En nuevos encargos, en planes para la primavera, en lo que tenía que arreglar en el piso. La vida seguía. Sin Patricia, sin dramas, sin mentiras. Simplemente la vida. Y eso era normal. Un mes después conoció a una mujer. Por casualidad, en una cafetería. Ella estaba sentada en una mesa al lado, leyendo un libro. Carlos se fijó en ella porque estaba sonriendo mientras leía. Sinceramente, sin fingir. Empezaron a hablar. Se llamaba Isabel y era médica. Divorciada. Intercambiaron números y quedaron en verse de nuevo. Las citas se hicieron regulares. Isabel era tranquila, abierta, sin secretos. Carlos sentía que con ella era fácil. No tenían prisa, no hacían planes. Simplemente estaban juntos. Elena conoció a Isabel 2 meses después. Se cayeron bien. La vida seguía. Trabajo, citas con Isabel, tardes con Elena. Días sencillos, normales. Sin dramas, sin traiciones, sin mentiras. Una noche, mientras Carlos estaba sentado en el balcón tomando café, Isabel lo llamó. Bien. ¿Y tú? También bien. Oye, estaba pensando, ¿y si nos vamos a algún sitio el fin de semana? Solo para desconectar. Buena idea. ¿Dónde quieres ir? No sé. Decidámoslo juntos. Hecho. Se despidieron. Carlos colgó el teléfono y terminó su café. Miraba la ciudad, las luces, el cielo. Y pensaba que la vida, al final, es justa. No siempre, no de inmediato. Pero justa. Patricia se quedó sola. Con la reputación destrozada, con un vacío por dentro. Diego fue condenado y enviado a prisión. Recibió su parte de la casa en dinero y saldó las deudas. Alquilaba un piso. Ya que Carlos le prohibió vivir en su casa. Elena la visitaba de vez en cuando. Por sentido del deber, no por amor. Patricia lo entendía, pero no la culpaba. Sabía que la culpa era suya. Un día estaban sentadas en una cafetería, tomando té. Elena le contaba cosas sobre sus estudios, sobre su padre, sobre Isabel. Patricia escuchaba y asentía. Mamá, ¿eres feliz? Preguntó Elena. Patricia miró a su hija. No. Pero me lo he ganado. Elena no dijo nada. Terminaron el té y se despidieron. Patricia se quedó sola en la cafetería, mirando por la ventana. En la calle llovía, la gente se apresuraba bajo los paraguas. La vida seguía. Para todos, excepto para ella. Carlos ya no pensaba en ella. Seguía adelante, construyendo algo nuevo, disfrutando de las cosas sencillas. Isabel estaba a su lado, Elena era feliz, el trabajo iba bien. Una noche, mientras estaba acostado en la cama y no podía dormir, recordó aquella noche. Cuando pilló a Patricia con Diego. El dolor era agudo, pero ya no tan fuerte. El tiempo curaba. Cerró los ojos, respiró hondo. Y se durmió. Tranquilo, sin pesadillas. La vida seguía. Para todos. De manera diferente, pero seguía. Y eso era normal.